Bien, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una sesión más del ciclo que en este caso nos ocupa entre la organización del Ateneo de Jerez y del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Jerez, referido al documento del mes del Archivo Municipal. Soy Manuel Ruiz, técnico del Ayuntamiento y vinculado al Archivo Municipal, y excuso la presencia de Cristóbal Orellana como jefe de unidad, que está ahora mismo de baja, digamos, por motivos médicos. Una vez más, agradecer como Ateneo el que nos reciba en esta casa, abierta siempre al libre pensamiento y, por supuesto, después de 10 años de experiencias como esta, y gracias también a Lali en su doble condición, valga la redundancia. Por un lado, como archivera, yo creo que no hay nadie en el Ayuntamiento que no tenga una formación más densa que ella en torno a lo que es la archivística, pero también es investigadora, lo cual subraya esa dimensión. Y digo también una doble condición en su calidad de amiga y calidad también de compañera, como persona con la que ha sido un placer cumplir mis tareas dentro del Ayuntamiento de Jerez, en la medida que ya muy pronto me voy a jubilar. Seguimos pues con el 10º ciclo. Estamos a razón de 9 conferencias durante el curso. Esta es la 8ª, la siguiente será de Agustín García Lázaro, versando sobre las cañadas y los caminos de Jerez. Y como inspiró aquel primer ciclo hace ya 10 años, como digo, pues nuestro objetivo no es otro que poner en valor la documentación que, por un lado, existe como patrimonio que Jerez cuenta también en su archivo municipal, y por otro lado dar a conocer las investigaciones que de una u otra forma se van dando a conocer a partir de esa documentación localizada en ese archivo, como digo. Les remito también a la página web de nuestro archivo, que es una de las páginas web más completas de toda Andalucía. Ahí a lo largo de los años hemos ido colgando vía digital muchísima documentación, no solamente las personas que hoy por hoy compartimos responsabilidades en ese archivo, sino también gracias a la labor de personas de distintos planes de empleo que han pasado por ahí. Y les invito también a seguir nuestras redes en Facebook y en X, porque de alguna u otra forma siempre estamos dando a conocer ese patrimonio. También, sin duda alguna, el próximo 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos, y siempre solemos exponer algún tipo de documentación expositiva, un poco también en esta misma línea de abrir sensibilidades e incitar a la investigación a partir de ese patrimonio que, como digo, recoge el Ayuntamiento de Jerez. Gracias de nuevo, pues, al Ateneo de Jerez, y gracias también de nuevo a Eulalia Barea, compañera, y espero que se disfruten con su conferencia. Bueno, pues bien, buenas tardes, bienvenidos. Después de 10 años, fijaros la cantidad de conferencias que nos han dado a conocer la historia de Jerez. La historia de Jerez partiendo de los documentos que tiene el archivo municipal. Un archivo importantísimo. Yo tengo a 2 trabajadores del archivo. En este caso, Manuel, además, colaborador nuestro, también, a quien quiero darle las gracias, y bueno, y Eulalia también, porque Eulalia no es la primera vez que viene a participar dentro de estos ciclos que estamos organizando. Y los ciclos parten de la documentación que hay en nuestro archivo. Nosotros dijimos ya en el Ateneo que estamos contentos porque parece ser que hay un proyecto de que tenga una sede digna, que tenga una sede adecuada, y bueno, nos congratulamos. Yo creo, y en honor a la verdad hay que decir, que también se debe a la labor que ha realizado Cristóbal Orellana durante muchos años, y que ellos siguen haciéndola con los demás, con los investigadores que van al archivo, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque no esté, tenía que decirlo, ¿no? Y aunque se jubila, yo creo que se merece un homenaje por la labor que ha desarrollado en el archivo. En este caso yo le voy a decir el currículum lo más resumido posible de Eulalia. Ella es Eulalia del Rosario Barea Gutiérrez,
Es licenciada en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz. Ella tiene cursos de posgrado como el CAM y también diplomas de especialización universitaria en archivística, cursos de digitalización del patrimonio cultural, muchos cursos de archivística, cursos de conservación del patrimonio y documentación bibliográfica, bueno, asistencia a jornadas de taller de archivo y administración electrónica, curso de diplomática de documento electrónico, la práctica de los estudios de identificación y valoración en el entorno electrónico, organizada por la Asociación de Archiveros de Andalucía, muchísimos cursos de verano, identificación y conservación de encuadernaciones artísticas, sigue con cursos de especialización, de iniciación a la anonimización de documentos, ya digo, un currículum bastante extenso. Ella también tiene de experiencia profesional desde el 2007 hasta la actualidad, primero como auxiliar administrativa en el área de bienestar social y del mayor, después desde el 2012 en la red de bibliotecas municipales y desde el año del 2016 hasta el 2019 compaginó el trabajo de la biblioteca y el archivo municipal y actualmente desempeña sus funciones exclusivamente en el archivo municipal de Jerez. Otros datos de interés, porque es socia de la Asociación de Archiveros de Andalucía, desde el 2022 también es socia de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de los Archivos, las bibliotecas, los centros de documentación, información y de interpretación, los museos y yacimientos arqueológicos. Bueno, como ya veis, ¿no?, ya tiene una dilatada experiencia en archivos y hoy, pues, bueno, vamos a conocer lo que era la historia de los baños que también existían en nuestra ciudad, sobre todo en el siglo XIX. Vamos a seguir conociendo mucho más la historia de nuestra ciudad a través de los archivos. Gracias, Lali. Queremos, en fin, seguir, porque si Cristóbal se jubila, nosotros queremos seguir el año que viene con el 11º, y gracias también, Manuel, que claro, que por supuesto que contamos contigo para el año que viene. Y ya le dejo la palabra a Lali, ¿vale, Lali? Muy bien. Muy bien. A ver, yo no sé si se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ambos por la presentación. A mi compañero que pronto nos dejará en el archivo. Bueno, se jubila, inaugura otra nueva etapa de su vida. Y bueno, nosotros nos veremos un poco más solitos en el archivo, pero se hará lo que se pueda. Siempre en beneficio del patrimonio documental de Jerez de la Frontera, del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Y también quiero agradeceros a todos la asistencia, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísimas conferencias por ahí muy atractivas y yo, bueno, espero que no os arrepintáis de haber elegido venir a esta. Espero con muchísimo miedo de que, de que os guste, de que el tema os atraiga como a mí. A mí la verdad es que en un principio me llamó muchísimo la atención por la poca bibliografía que hay sobre el tema y porque era un tema que yo considero importante porque fue un cambio de una manera de concebir lo que es la higiene, que es tan fundamental. Hoy en día no podríamos vivir por ejemplo, sin ducharnos o sin lavarnos las manos, aunque sea, o ciertas cosas de higiene tan fundamentales, y cómo en el siglo XIX fue cuando esa idea salió adelante, se concibió, ¿no? Por eso es cuando se produce un auge generalizado, no solamente en nuestro país, sino mundialmente, de las casas de baño públicas, como consecuencia de estas teorías higienistas. ¿Por qué surgen estas casas de baño? Surgen porque no había agua corriente en las ciudades y entonces, claro, pues las personas acudían a las casas de baño a bañarse, a limpiarse, ¿no?, a limpiar su cuerpo. Y además porque también en ese momento el higienismo, y es que antes
voy a hablar del higienismo, pero después me voy a retrotraer a épocas pasadas para saber lo importante para la importancia de estas teorías, ¿no? Porque ahora mismo nosotros sabemos que la limpieza es la base de la higiene y que la única manera de alejar de nosotros toda la suciedad y por ende los microbios es lavándose y transmisores de las enfermedades es teniendo limpieza, ¿no? De eso se hizo mucho hincapié, por ejemplo, nosotros que hemos vivido una pandemia, de que había que tener las manos limpias cada 2 por 3, de higienizarse las manos. Pero esto en otras épocas, como yo voy a comentar ahora, en otras épocas no era así. En otras épocas era totalmente distinto. Por eso en el siglo XIX, por eso digo que es tan importante estas teorías higienistas. Con fuentes primarias yo he intentado hacer, y de la época, he intentado mostrar el impacto que tuvo en la sociedad jerezana del siglo XIX esta modalidad de higiene. Sin entrar en muchos detalles en lo que respecta a las teorías higienistas, que son mucho más de esto, de lavarse y de frecuentemente y todo eso, tenían muchísima, vamos, era bastante densa lo que son las teorías, podemos reducir su pensamiento en 3 principios. Era fundamental la higiene personal, la higiene ambiental, es decir, la limpieza de las calles, el saneamiento, etcétera, y la higiene de las viviendas eran fundamentales para la prevención de las enfermedades. Dicho esto, vamos a hacer una retrospectiva, como digo, hacia el pasado, una breve inmersión al pasado, de lo que significaban los baños públicos en anteriores etapas históricas. Se tiene constancia de que los primeros baños datan del año 3000 a.C. en el Valle del Indo, en Pakistán. También, si nos vamos a la antigüedad, son muy famosos los griegos, los baños griegos, en donde que no solamente servían para limpiarse el cuerpo, sino que servían de entretenimiento, incluso se hacían banquetes, se hacían acuerdos comerciales, e incluso algunos se ponían cerca de los gimnasios, o sea, para hacer ejercicio. Después los romanos imitaron a los griegos, evidentemente, son muy conocidas las termas romanas, perdón, donde también se hacían pues banquetes, servían para lo mismo, y no había separación de sexos. Eran los baños, había lo mismo hombres que mujeres, estaban mezclados. En Andalucía, hablando ya un poco más cercano de lo que tenemos más cerca, es fundamental hacer mención al hamán andalusí. El hamán andalusí también era una manera de socializar con los demás, pero había separación de sexo. También servían de encuentro social y comercial, pero en este caso sí había separación de sexo. Había hamanes para mujeres, hamanes para hombres, o en horas distintas. Eso en cuanto a la antigüedad, ¿no? Prácticamente en todas las culturas existían los baños públicos y en muchas subsisten aún los baños, ¿no? Que incluso acuden diariamente los ciudadanos y también sirven como reclamo turístico. Yo voy a hablar de 2 que conozco personalmente, como son el hamán turco y el onsen japonés. El hamán turco, pues, también es separación de sexo, no, las mujeres y los hombres no van juntos, te pones una toalla, hay agua fría, agua caliente y te dan unos masajes que te muere, porque algunos son más increíbles, ¿no? Y en el onsen también es separación de sexo, las mujeres, pero están desnudos, no pueden llevar ningún tipo de ropa, tienen que ir desnudos. Mujeres y hombres juntos en una piscina común de agua muy caliente, el agua te quema. Y previamente tienes que ducharte y te metes en una especie de piscina, como veis en la foto, donde el agua está hirviendo prácticamente, y después sales de ahí, te das otra ducha y te vas. Ese es el onsen, es como una forma de relajación. Existe. Pasamos a la Edad Media. Todos tenemos la concepción o el mito de que en la Edad Media no se lavaban. Pues no, en la Edad Media también existían los baños públicos. Existían los baños públicos y existían mezclados, sin separación de sexo. En la Edad Media la gente se bañaba. También servían para socializar, entretenerse, y a menudo, y se bañaban los hombres y las mujeres juntos, y algunos autores afirman que muchas casas de baño se convirtieron en tapaderas de burdeles, y esto fue uno de los motivos, no el motivo principal, porque se cerraron algunas casas de baño, o se prohibieron, pero ya pasamos a la Edad Moderna, porque en la Edad Media sí existían todavía
las casas de baño. Aquí la imagen que tenemos es de una imagen en la Edad Media y como veis se bañaban en tinas hombres y mujeres mezclados. Incluso los médicos recomendaban el baño para curar distintas enfermedades. Únicamente se advertía contra su uso durante las epidemias, obviamente, porque se extendió la idea de que el agua transportaba enfermedades a la piel, el agua caliente, y era mejor tener los poros obstruidos, ¿no? Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIV, la peste negra, que hasta el siglo XVIII tuvo brotes sucesivos, sobre todo en Andalucía occidental, en Sevilla, que sabéis que era un puerto principal, era uno de los puertos principales, y de ahí pasaba a Jerez, al puerto de Santa María, San Lucas, etcétera, hizo estragos en la peste negra. Pues durante esa pandemia también, pues los médicos desaconsejaban los baños calientes a considerar que el agua podía facilitar el contagio de la peste a través de los poros. Claro, si los poros estaban obstruidos, no entraba. Y además se tenía también la concepción de que a través de los poros se llegaba a los distintos órganos del cuerpo. A partir del siglo XVI, el baño es cuando el baño se gana una mala fama y muchos de ellos fueron cerrados. Pero la reticencia al baño tenía que ver sobre todo la mayor parte con cuestiones morales, ¿no? Porque uno de los motivos por los que algunas personas renunciaban a los baños y por ende también pues a la higiene era la obsesión religiosa, ¿no? La Iglesia condenaba los baños por el riesgo de promiscuidad y porque decían que había encuentros ilícitos y entonces pues la sana costumbre del baño pues empezó a decaer también. Daos en cuenta que estábamos en el tiempo de la Reforma Protestante, entonces la Iglesia estaba de la Contrarreforma y todo el tiempo ese, y estaba muy cerrada a toda esta forma de bañarse. Y según también la sabiduría popular, pues el lavado aceleraba los procesos de contagio, ¿no? Permitiendo que lo que he dicho antes, que las enfermedades contenidas en el agua y en el aire pues penetraran en los poros y en los orificios humanos. En el siglo XVII la higiene personal era muy limitada, el uso del baño ya no era frecuente y ya estamos en la Edad Moderna, que es la Edad Moderna cuando la gente empezó a no bañarse. La limpieza corporal se asociaba más que nada al continuo cambio de ropa, se cambiaba muchísimo de ropa antes que lavarse. Y una norma básica de higiene consistía en perfumar el aire, ¿no? Los olores agradables eran una forma de higiene y un signo de estatus. Por ejemplo, la corte de Luis XIV en Francia era llamada la corte perfumada porque cada vez que pasaba toda la corte olía a perfume. Se creía que los olores agradables limpiaban el ambiente y en cambio la suciedad no suponía un riesgo para la salud. Al contrario, se creía que servía para proteger la piel, como ya indiqué anteriormente, del mismo modo que las pulgas o los piojos. Y tenemos ahí una escena muy simpática en el libro Carolus de Ramón J. Sender, que es una especie de biografía novelada de Carlos II, ahí es donde él describe cómo Carlos II no se bañaba, se bañó una vez y por lo visto para casarse con una Mariana de Austria y cogió un resfriado y ya no se bañó más, y entonces decía que cuando pasaba todos los piojos revoloteaban por encima de su cabeza, de su peluca. Por eso empezaron también a utilizarse las pelucas. Las pelucas eran porque algunos reyes empezaban con la calvicie muy temprana y también porque era más fácil despiojar una peluca que un cabello real, porque tú la peluca se la llevaba al fabricante, el fabricante la metía en agua caliente y ya estaba lista para ponérsela otra vez, pero era más difícil quitarse los piojos de la cabeza. Entonces era una de las formas también de usar peluca. Entonces, y en el siglo XVIII ya la gente se lavaba poco y se lavaba en seco, ya empezó lo que se llamaba la higiene seca, evitando el uso del agua, ¿no? Entonces comienza, el agua se restringe a mano y cara. Y esta situación se mantendrá ya hasta casi el siglo XIX, que es cuando vienen las teorías higienistas, que ya cambia, es una revolución, supone una revolución en la medicina y en la concepción del baño, y entonces cambian cambian de mentalidad, ¿no? Entonces la gente se lavaba poco, como he dicho, y lo hacía en seco. Y incluso algunos médicos aconsejaban a la gente que se lavaran solamente las que eran visibles al público, es decir, la cara, el cuello y las manos.
y que los olores corporales se podían enmascarar con perfumes. O sea, la gente se perfumaba, pero por dentro no se lavaban prácticamente. Solamente se cambiaban de ropa interior y la cara, cuellos y manos en la palangana. Bueno, ya todo esto cambió, como he dicho, en algunos países en el siglo XIX, aunque no en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? Podemos suponer que en Jerez tuvieron ese mismo auge, empezaron a surgir casas de baño, empezaron a generalizarse también los baños minerales, que tenían propiedades medicinales, y los baños de mar. ¿En Jerez tuvieron ese mismo auge? Bueno, nuestra ciudad tenía una dificultad añadida, y es que carecía de agua. En Jerez no había agua. La ciudad se abastecía de agua de lluvia recogida en pozos y aljibes, pero este agua era insuficiente, y para mitigar esta deficiencia de agua, pues estaban los aguadores, ¿no? Los aguadores traían agua de los manantiales cercanos, que había muchos manantiales cerca de la ciudad. Bueno, hoy día forman parte de la ciudad, pero antiguamente, en el siglo XIX, todo eso era fuera de la ciudad. Entonces hay muchos manantiales fuera de la ciudad. Estoy hablando de cerca de Montesierra, toda esa parte era zona alejada de la ciudad, bastante alejada en aquellos tiempos. Entonces, pero eso era bastante caro, ¿no? Claro, los aguadores vendían casa por casa, vendían el agua, y eso era bastante caro, no todo el mundo se lo podía permitir. ¿Qué hacían los pobres? ¿Qué hacía la gente humilde? Bueno, pues en 1857 surgió una empresa en Jerez que transportaba en carros el agua a un precio menor que el de los aguadores, y esa es la empresa que tenía el ayuntamiento, que proporcionaba gratis el agua a todos aquellos vecinos que se acercaran a la fuente de su propiedad. Había fuentes de propiedad del ayuntamiento, y entonces con esa empresa se llenaba de agua y abastecía a los vecinos. Pero eso siempre que el presupuesto municipal lo permitiera, ¿eh? Si no, no había manera. Entonces, el agua en Jerez era muy cara, se disponía de ella en poca cantidad, y su calidad tampoco era muy buena. La documentación en el archivo sobre casas de baño, y yo he mirado muchísima documentación, es muy escasa. Cito solo las fuentes principales que sí he encontrado información al respecto, que es en la que yo me he basado principalmente, que son los libros de contribución, donde ahí están todos los negocios que había en Jerez en el siglo XIX, están registrados en esos libros. Entonces, pues me he ido al apartado de casas de baño y baños, y he encontrado las casas de baño que contribuían en la ciudad. Y en el protocolo municipal también, porque claro, en algunas casas de baño pues también el protocolo municipal es como, vamos a ver, ¿cómo os explicaría yo? Están recogidos ahí todas las gestiones que se hacen en el ayuntamiento desde 1840, ¿no? Entonces, claro, todas las licencias de obra, todas las licencias de asociaciones, de empresas, todo eso está recogido también en el protocolo. Y ahí he encontrado yo también algunas cosas, pero no hay mucha información. El mayor grueso de información lo he hallado en la hemeroteca, y sobre todo en la digital. El Guadalete y el Progreso, los periódicos locales, que están digitalizados en la Biblioteca Digital de Andalucía y en la prensa histórica, en la prensa del Ministerio de Cultura. Los números que faltan en Biblioteca Digital lo podéis encontrar en la prensa del Ministerio de Cultura. Después, la bibliografía sobre el tema también es muy escasa. Juan de la Plata hizo mención a algún que otro baño en prensa en su momento. Antonio Mariscal Trujillo también, en los baños Rosa Celeste y Balneario de San Telmo también hace mención. Y José Ignacio Palomé, que también hace un artículo que también es digno de mencionar en Andalucía Información sobre las casas de baño, muy escueto, pero que también está muy bien. La primera referencia bibliográfica que encontré sobre las casas de baño es el libro de Joaquín Portillo. Ya me he puesto a hablar aquí. El libro Noche Jerezana. Este libro es muy interesante. Es un libro mantiene un diálogo con otra persona de fuera de Jerez, y él le va enseñando cosas de Jerez del siglo XIX. La verdad es que es digno de leer. Está digitalizado, por si lo queréis leer. Está digitalizado en la Biblioteca Nacional, o sea que es muy fácil de encontrar. Este libro, él lo menciona en una nota de página, a pie de página. El libro lo escribió en 1839, o sea que es un testigo de la época. Por eso me ofrece garantía. Y él en la nota 133 dice que desde el año 1834 hay unos baños muy cómodos en la Huerta de Santo Domingo. La Huerta de Santo Domingo es calle Caracuel, en calle Caracuel.
Entonces, desde el año 1834. Entonces ya tenemos la fundación de los baños de calle Caracuel, 1834, que la pongo ahí en el PowerPoint está, y estos baños duraron hasta 1899, estuvieron en funcionamiento. Con algún paréntesis de que estuvieron cerrados, pero hasta 1899 fue la duración. Entonces, él habla de esos baños que son muy cómodos, con suma limpieza y buena asistencia, pudiendo decirse que son de los más aseados de Andalucía. Tiene un conducto para proporcionarse el agua que necesite, ya sea fría o caliente, y tiene 10 baños, o sea, 10 baños individuales para cada persona. Obviamente, ya he dicho que se refiere a los de calle Caracuel. También Agustín Muñoz lo corrobora más tarde en su libro Las calles y plazas de Jerez de la Frontera, que también cuando se refiere al apartado de calle Caracuel también hace referencia a esos baños, y la fuente que utiliza es Joaquín Portillo también. En cuanto a la hemeroteca digital, pues me tengo que remitir al Guadalete, que se fundó el 6 de abril de 1852. El primer anuncio es del 12 de junio de 1852 con un titular significativo: Nueva empresa de baño, refiriéndose también a los baños de calle Caracuel, o sea, de la Huerta de Santo Domingo. Se anuncia su apertura a partir del día 15 de junio, y sin alteración en los precios. Baños fríos y templados, en horarios desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se facilitarán sábanas y toallas por una pequeña retribución voluntaria. El precio de los baños es de 2 reales de vellón, y el de tina es una tina, aquí la tenéis, aquí, de aluminio, o ahí tenéis una de madera, las había de madera o de aluminio, son los baños de tina. El de tina de 2 reales y el de alberca de 4 cuartos. El de alberca era para la gente más humilde, para la gente que no tenía apenas recursos. Era el de alberca, que ese era un baño común. Y los otros, el de tina, era baños individuales, con sus apartados. Hemos dicho con sábanas y toallas. Las sábanas, en los baños públicos, se usaban para cubrirse y para tener cierta privacidad en los baños. Sobre todo lo usaban las mujeres, que eran las más pudorosas en ese sentido, y ayudaban a crear una barrera visual y a cubrir el cuerpo. También podían usarse para secarse después del baño, y se facilitaban por una pequeña retribución voluntaria en principio. En julio de 1852, por un anuncio de venta de una prensa de Orujo, podemos documentar también la existencia de una casa de baños en la bajada de la cárcel, después llamada Casa Princesa, y es la calle José Luis Díez. La calle José Luis Díez, probablemente pueden que fueran estos baños herederos de los baños islámicos, de aquellos baños de la época andalusí, pues puede ser, porque en el libro de repartimiento consta esta zona como zona principal. No sé si sabéis que la zona de San Dionisio era la zona comercial en la época del Andaluz, y en la época del Andaluz había 18 barrios en Jerez, y cada barrio tenía su propio baño, cada baño tenía su baño. Entonces, puede que sea heredero de esos baños, puede ser, es una conjetura, pero podría ser, habría que seguir investigando sobre ese tema. Esos baños, para que os ubiquéis, unas veces se denominan calle Limones y otras veces calle Princesa. Están donde está el centro de salud, entre el centro de salud y el edificio ese moderno que hay al lado del centro de salud. Es allí donde estaba esa casa de baño. También había allí un alambique, porque este señor, además de los baños, vendía también vino, el licor, perdón, porque era un alambique, vendía alcohol. Algunas veces fue incluso multado por el alambique y todo eso, o sea que tenía una historia, tiene una historia en el protocolo municipal, tiene una historia bastante curiosa este señor. Bueno, pues el primer número del periódico, fijaos lo importante que era el agua corriente, el carecer de agua en Jerez, que el primer número del Guadalete, del 6 de abril de 1852, hay una editorial que se titula Ligerísima reseña de Jerez, y habla de las carencias que tiene la ciudad, ¿no? Y siendo una de ellas la falta de agua. Y el redactor hace hincapié en la necesidad apremiante de Jerez de poseer un buen caudal de agua, por los innumerables beneficios que conllevaría, entre ellos, pues la construcción de buenas casas de baños públicos.
Y esto evitaría las emigraciones que hay en determinadas épocas del año, porque sí, las familias más adineradas en verano se iban a las playas, a los baños de mar. Cada año, indistintamente, se anuncia la apertura de las casas de baño en julio, junio y hasta septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué las casas de baño solamente abren en verano? Yo me lo pregunté muchísimas veces. Vamos a ver si era para higienizarse y no había agua corriente en las casas. ¿Por qué nada más que en verano? Pues bueno, se tenía la concepción de que era la época del año en la que las altas temperaturas del verano incentivaban a las personas a refrescarse y a disfrutar de baños públicos. También era especialmente apreciado esta limpieza del cuerpo en verano porque era cuando la sudoración y la suciedad eran más comunes. Se tenía esa concepción de que eran más comunes. Entonces la necesidad surgía más en verano que en invierno. En invierno se limitaban a sus casas a lavarse lo poco que podían y en verano acudían a estos baños para lavarse todo el cuerpo. En el Guadalete del 12 de junio de 1854 leemos que el día 16 se va a proceder a la apertura de unos baños en el Portal, en el río. Esta modalidad de baño consiste en dos cajones instalados en el río, uno para señora y otro para caballero. Los baños en el río se anuncian muy pocos, pero baños en el río existían de muchísimo anteriormente y se anuncian muy poco porque acudían sobre todo las clases más populares, ¿no? Yo, como me he dedicado nada más que a las casas de baño en la ciudad y los baños minerales, pues he hecho mención a esto específicamente por la modalidad de baño, que son dos cajones, uno para mujeres y otro para hombres. Fijaos, dos cajones como dos compartimentos en el río, uno donde se bañaban las mujeres y otro donde se bañaban los hombres. Agustín García Lázaro, en su blog En torno a Jerez, habla de todos estos baños en el río, y si el que se quiera ilustrar pues puede leer el blog, que lo trata, la verdad que lo trata muy bien. En 1854 tenemos en Jerez una epidemia hay una epidemia de cólera. En Jerez se salva de ella, ¿por qué? Porque se cierra todo Jerez, aunque estaba prohibido. Jerez se incomunica de todas las ciudades, de Sevilla, de Cádiz y de las demás poblaciones, a pesar de que una real orden lo prohibía que se incomunicara la ciudad aunque hubiera una epidemia. Tuvieron muchísimos problemas con el gobierno provincial, pero el ayuntamiento tomó la decisión de cerrar Jerez. Además se tomaron una serie de medidas higiénicas. Esto mantuvo a Jerez fuera del cólera durante un tiempo, pero ¿qué pasa? Que en el mes de septiembre está la vendimia. Y claro, la vendimia no se podía paralizar el motor económico de la ciudad. Y la vendimia no se podía hacer solamente con la gente que había en la ciudad, tenía que traer gente de otras poblaciones. Y efectivamente, una vez que la vendimia y se empezó a traer gente de otras poblaciones, pues a pesar de que se tomaron medidas, de como por ejemplo poner una banderita verde en los campos donde había gente de otras poblaciones que eran de Jerez, para que no se mezclaran, tomaron una serie de medidas, pero no sirvió para nada. El cólera entró en Jerez, hizo su aparición coincidiendo con la apertura con la vendimia, y desde el 6 de septiembre hasta el 22 de octubre fallecieron 1.192 jerezanos. O sea, es importante teniendo en cuenta que en 1857 la población era de unos 55.000 habitantes, o sea que murieron bastantes personas. El 23 de octubre se dio por finalizada la epidemia, pero el poco tiempo que duró fallecieron muchísimas personas. Por la publicación de la cuenta general de la Asociación de la Caridad en el Guadalete, en 1855, tenemos constancia de una casa de baño en Huerta Pintada. Huerta Pintada es donde, a ver cómo explico yo, donde estaba antiguamente la fábrica de lápices. No sé si habéis oído que había una fábrica de lápices en Jerez a principios de siglo. Sí, pues es donde está en la calle Medina, donde estaba la estación de autobuses antigua, pues enfrente todo eso es Huerta Pintada. Pues ahí había unos baños de alberca en la Huerta Pintada y claro, los baños de alberca eran los baños más económicos que había. Y eran los baños también donde había diferenciación de sexos, porque claro, como eran baños comunes, donde todo el mundo coincidía en el mismo baño, confluía en el mismo baño, pues claro, había que separar los sexos. Entonces se separaba por hora. Ahora lo veréis, que es curiosísimo. Porque, por ejemplo, en 1857 se anuncia unos baños de alberca
en Las Delicias, en el Ejido, en la entrada del callejón Fuente del Clérigo. Su precio, 1 real de vellón sin sábana ni toalla. Y se establece un horario para los caballeros y otro para las señoras. En el caso de los caballeros eran desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y las señoras desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Fuente del Clérigo es donde está Montesierra, más o menos. Allí hay un manantial también, que en un principio este manantial se barajó como uno de los... cuando se hizo el estudio sobre la traída de agua a Jerez, se barajó aquel manantial como uno de los posibles. Lo que pasa es que su caudal tiene poco caudal y entonces pues se desechó, pero fue uno de los manantiales. En 1858 se publica una crónica, este es Fuente del Clérigo, entre la rotonda 4 y 5, cerca del matadero de Montesierra, ahí estaba el manantial, que por lo visto cuando hay lluvia pues todavía renace. Vamos con los baños minerales de Gijonza. Gijonza está en San José del Valle. No sé si alguno había oído hablar del castillo de Gijonza. Fueron unos baños muy importantes y duraron, que se sepa, desde 1844. Yo he encontrado una fuente que me indica unos anales de una revista médica que en 1844 ya existían los baños minerales de Gijonza, hasta 1921, aunque en esta lápida se ve aquí que se inauguraron en 1846, pero en el 44 ya lo menciona la revista esta. Entonces, la inauguración de la nueva casa de baño en Gijonza, o sea, de una nueva casa de baño renovada en 1858, el Día de la Virgen del Carmen, que contará con banda de música, un baile de gran etiqueta, novillada, juego de prenda y baile de máscara, entre otras cosas, y la seguridad de los presentes estará garantizada por la Guardia Civil y varios hombres armados. En este caso se habla ya de los beneficios para la salud que tienen estas aguas. Quiero hacer aquí un breve paréntesis para establecer una ligera diferencia que había entre balneario y casas de baño. Las dos son establecimientos que cuentan con baños para el servicio público, pero los balnearios tienen un claro componente medicinal y de hecho necesitaban una papeleta de un médico, de un facultativo, para poder acceder a esos baños, y además ofrecen hospedaje. Bueno, pues sigamos con los detalles de la inauguración, que ofrece tantos titulares dio en la prensa local, sobre todo todos los años que estuvieron abiertos los baños, dieron muy buenos titulares, o sea, se gastaron un dineral en anuncios y en invitar a redactores, a médicos a conocer esos baños. Aquí tenemos lo que queda de dichos baños, Estos son ruinas que quedan de dichos baños. El redactor comenta hasta el más mínimo detalle, pero se excusa porque de no contarlo todo minuciosamente, porque tenía tantas distracciones que no sabía dónde acudir, ¿no? Destaca sobre todo el ambiente familiar y el efecto positivo en la salud de los bañistas, haciendo hincapié en que no se ha descuidado la caridad tampoco, y muchos pobres han salido de estos baños buenos de cuerpo y socorridos en sus necesidades, porque claro, este balneario contaba también con un pabellón dedicado a los pobres, para los pobres. El propietario de estos baños, tal como figura en los libros de contribución, es el marqués del Castillo, Francisco de Asís, Ponce de León y Fernández de Villavicencio. En los libros de contribución, como ya he dicho, que correspondiente al ejercicio económico del 69 al 70, en el apartado de casas de baño encontramos al Marqués de Castillo por los baños minerales de Gijonza, al Marqués de Casa Pavón por la casa de baño de calle Caracuel y a Manuel Cantillo por la casa de baños de calle Princesa o José Luis Díez. En 1859, otro Ponce de León figura como propietario de una casa de baños minerales en la hacienda Rosa Celeste. En este caso se trata de Manuel Ponce de León y Villavicencio. Sabéis que hay un edificio en Las Delicias que se llama Rosa Celeste, aunque Antonio Mariscal sitúa estos baños en el antiguo cuartel de Tempul. Yo no he podido, la verdad es que no me he detenido yo a mirar dónde estaban exactamente, pero deben de estar por aquella zona, porque además enfrente creo que está el edificio Rosa Celeste en Las Delicias. Bueno, pues el propietario de estos baños es Manuel Ponce de León y Villavicencio, hermano del
del Marqués del Castillo, que tenía los baños de Gijonza. Y ahí, en este caso, al igual que su hermano, pues la inauguración de la temporada de baño no está falta de todo lujo de detalle e invitados selectos. Por ejemplo, en el Guadalete de 1860 describe el edificio. Hay muy pocas fotos apenas hay de los baños. De los únicos baños que se conservan son fotos del balneario de San Telmo, es del único que he encontrado yo, pero del resto no. Entonces tenemos que imaginarnos cómo eran por las descripciones que hacen de ello. Entonces, el edificio dice que era de piedra, que se encuentra al final de una calle de árboles y enfrente de una bonita alameda, que su interior son 18 baños personales con azulejos. Cada una de ellas cuenta con una tubería de cristal para agua mineral y otra de plomo con grifo de metal para agua caliente. Las habitaciones son espaciosas y cuentan con un gran ventanal. También hay 2 baños comunes, los baños comunes donde va la gente con menos recursos, con grandes ventanales, cuyo acceso es por puertas distintas para diferenciarlo, o sea, puertas distintas, o sea, cada acceso va por una puerta, para los baños comunes. El agua se saca del depósito de agua por medio de un aparato colocado bajo la dirección del señor Pablo Roal, que era un ingeniero francés asentado en Jerez, autor también de una memoria sobre la traída de aguas potables a Jerez en 1861, que es cuando se plantea la tarea de la traída de agua a la ciudad, por el problema que había de la carencia de este recurso tan necesario, ¿no? Entonces es cuando empiezan a presentar distintas memorias sobre cómo traer este agua a Jerez. En el 16 de julio, en el protocolo municipal, ha encontrado la solicitud de licencia, o sea, se anuncia la casa de baño, pero todavía no tenía licencia municipal. La licencia la solicitó después. En dicha instancia recalca que las aguas han sido analizadas por varios profesores médicos en medicina y han llegado a la conclusión de que son sulfurosas y aplicables a la curación de diversas enfermedades. Y entonces, pues a raíz de esto, pues él ha querido hacer un bien a la población estableciendo un local para baños públicos. El ayuntamiento le contesta a este escrito que antes de conceder la licencia se requiere el reconocimiento del establecimiento por parte del subdelegado médico del partido judicial, que le corresponde al doctor don Manuel Ruiz de la Rabia, que no sé si habéis oído hablar de él. Bueno, pues era el subdelegado de Medicina y Cirugía del Distrito de Santiago, y entonces él realiza en su informe una descripción del edificio muy similar a la que se publicó en el diario, ¿no? Y entonces pues aconseja que se le dé licencia para los baños. Para desplazarse a los baños, daos cuenta que entonces estaban lejos. Pues se anuncia una casa de carruaje en la prensa que te lleva por 4 reales ida y vuelta, te lleva a los baños, con salida en Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución es la actual Plaza del Arenal, ¿no? La apertura de los baños es a las 5 de la mañana y hasta las oraciones, o sea, a las 9 de la noche. Y claro, les advierten que las personas que vayan a tomar los baños deben presentar la papeleta de su facultativo. Los baños minerales medicinales tenían que presentar, esa es otra diferencia con la casa de baño, tenían que presentar una papeleta de un médico. La inauguración fue fastuosa, se inicia con la correspondiente bendición del agua sacada del manantial y el edificio fue engalanado según la prensa, para tal ocasión por las señoras Ponce de León, que según el cronista dan fe de su buen gusto y elegancia. En el salón se dispuso una gran mesa con dulces, vino y otras viandas. No faltaron los fuegos artificiales y el baile hasta la 1 de la noche, porque esa es otra diferencia entre balneario y casa de baño, que los balnearios también programaban actividades lúdicas, porque la mayoría tenían hospedaje y no iban a estar todo el día en el baño, entonces para distraerse pues planeaban muchas actividades lúdicas. Entonces estuvieron hasta la 1 de la noche bailando. Entre los invitados, señoritas tan distinguidas como las Dávila, las Rambarri Ardizone, Garbey, Vergara, Gordon, etcétera. Entonces esto nos da idea del sello de exclusividad que se le quería dar a estos baños.
El camino, la verdad, hacia los baños era muy poco atractivo. Imaginaos un campo ahí, no era para nada. Entonces, pues, un concejal plantea al ayuntamiento, una moción al ayuntamiento para que se construya un paseo desde el viaducto del ferrocarril hasta la Puerta de los Baños Minerales de la Rosa Celeste. Eso lo planteó en 1860 y en 1862 sale a concurso la construcción de un arrecife, al final un arrecife paseo a los baños minerales de la Rosa Celeste. Al final el arrecife tuvo que ser sufragado por el propietario de los baños. Yo no sé si fue eso o otra cosa lo que hizo que esos baños en 1864 ya dejaran de existir. Imagino que el coste de muchos de estos establecimientos pues no tenían la rentabilidad que esperaban y por eso muchos no lograron subsistir. En los baños templados de Huerta Pintada, que ya os dije que donde estaban más o menos, allí por la calle Medina, mantienen los precios de años anteriores, pues venden también leche. O sea, algunos establecimientos tenían que diversificar el negocio para obtener una rentabilidad, porque además estos baños que eran baños de alberca, que eran baratos, iría la gente más humilde, entonces para compensar pues vendían también leche. En los baños, las descripciones, como ya he dicho, no tengo fotos de los baños de calle Caracuel, sí tengo un testigo que tiene 95 años, que aunque estaban cerrados, que vivía en calle Caracuel. El otro día hablando con esta persona me comentó que ella cuando era pequeña jugaba en aquellos baños, que tenía unos guardeses que ya no estaban abiertos, estaban cerrados evidentemente. Ella tiene 95 años, dice que llevaba muchísimos años cerrados y me comentó cómo eran más o menos las calderas que había, que eran de mármol, los azulejos eran azules y celestes, las habitaciones. O sea, ella más o menos me hizo una retrospectiva de cómo eran aquellos baños. Pero bueno, en prensa también eran descritos. En 1861 decía que había 14, o sea, cuando Joaquín Portillo los describió decían que ahora había 10, pues subieron a 4, 14 baños de mármol, a los cuales se accede por una espaciosa galería perfectamente acondicionada. Mientras los baños de Rosa Celeste siguen anunciando su apertura año tras año y en este caso el transporte corre a cargo del establecimiento y el coste para el usuario será más económico. O sea, otro punto de atracción yo creo que era para que la gente fuera a los baños de la Rosa Celeste. Y incluso el otro carruaje nada más que hacía un viaje y en Plaza Arenal recogía a quien fuera, pero este se situará en Puerta de Sevilla y recorrerá Calle Larga, La Corredera, Angustia, Medina y Cartuja. Y el coste es £1, incluidos los niños mayores de 2 años. Y incluso los horarios establece unos horarios de salida por la mañana y por la tarde, ¿no? Los baños yo creo que ingenian una y mil malabares para mantenerse y para que vaya y acuda gente a los baños. Vuelvo otra vez a lo mismo, la rentabilidad de estos baños no sería mucha porque no paran de ingeniar para atraer clientes y no había tanta competencia, porque había muy pocos, porque aquí solamente en los libros de contribución, en casos de baño en la ciudad, solamente me aparecen en esta época, en 1861, Caracuel y la calle Princesa o José Luis Díez, nada más. Pero incluye una novedad en las tarifas, que son los abonos. Los precios de un baño sin ropa son £4 y con ropa £5, sí señores, porque la gente se bañaba con ropa. Todo, las mujeres con el vestido se metían en los baños y los hombres con los pantalones y las camisas. Entonces, sin ropa son £4. Yo imagino que sin ropa irían a los baños individuales que había. Y con ropa eran más caros, eran £5. Si tú te querías meter con ropa, te costaba más dinero. Y los abonos los había por 15 o 30 baños. Con distinto, si se hacen con ropa o sin ropa. O sea, los abonos eran más caros si lo hacían con ropa y más baratos sin ropa. Entonces, daos cuenta que los trajes de baño no se generalizaron hasta el 1890, hasta finales del siglo. O sea, la gente se bañaba con lo que tenía. O se bañaban sin ellos, sin ropa. Por eso he dicho lo de la sábana. Algunas veces utilizaban sábanas precisamente para la intimidad, la privacidad.
En los baños de calle Caracuel se la ingenia también para aparecer empresas que aparecen casi todos los años, y así un redactor describe su experiencia en estos baños, ¿no? Dice: felicito a Jerez y felicito al propietario y me felicito a mí mismo. Dice, porque él mismo ha usado uno de sus preciosos cuartos, abastecido de todo lo indispensable al tocador, y en una de las suntuosas pilas de mármol que lo embellecen, de un delicioso baño templado de agua dulce y cristalina. Y destaca la necesidad imperiosa que tenía la ciudad de tener un establecimiento de tal altura en el centro. Y a todo ello hay que añadir los precios económicos, el aseo y el servicio de los empleados. Bueno, en 1861 se constata la existencia de, bueno, estaban los baños de Gijonza, que estaban un poco más alejados, pero se constata la existencia de estos tres baños, sobre todo por la prensa, que es una fuente, la fuente principal, y hay un redactor que dice: ¡qué calor! Y si no fuera por la glacial mirada de alguna mamá y alguna que otra zambullida en la Rosa Celeste o en los cómodos baños de la calle Caracuel y bajada de la cárcel, era cosa de dejarse de comer de las moscas. Entonces, otra vez se constata que existían esos dos baños, y yo comparándolo, hombre, Madrid no es comparable, pero en Madrid había muchísimas casas de baño, no es comparable porque la población era mucho mayor. En el siglo XIX podía tener, bueno, yo he mirado por ahí unos 400.000 habitantes, entonces claro, los 50 y tantos mil que había en Jerez, con 2 casas de baño, imagino que tenían suficiente. Estamos hablando que los baños minerales, los baños a raíz de las teorías de higienistas del siglo XIX, toman tal auge en el país que hay que regularlo. Y entonces la primera regulación se da en 1816 y se establece el médico, y se nombra un médico director, y se ordena el estudio de las aguas. O sea, tú no te puedes dar licencia a un baño mineral sin tener la certeza de que ese agua es curativa. Entonces, en Jerez, don Domingo Grondona, que era un profesor bastante prestigioso, profesor de medicina y cirugía, publica un informe sobre las virtudes medicinales de las aguas sulfurosas de la Rosa Celeste. Este informe, esta memoria, se encuentra inserta en un protocolo municipal, en el archivo municipal. El 10 de septiembre de 1861, y es muy interesante, no solamente sino por los datos que aporta y por las conclusiones que saca. Dice que la higiene en la ciudad está muy descuidada, y que si no fuera por esto y por el abuso de las bebidas alcohólicas, el pueblo gozaría de bastante salud, el pueblo jerezano. Califica a los habitantes de Jerez como personas robustas y bien conformadas, y los califica con los siguientes adjetivos: dóciles, apacibles, festivos y laboriosos. También da un dato que dice que las enfermedades que comúnmente se padecen en Jerez son las inflamaciones de las vías gástricas en el estío y el aparato respiratorio en el invierno. Otro dato curioso que da es que dice que los casados viven más y hay un menor número de defunciones como consecuencia de la vida arreglada que llevan. Y presenta también, da unos datos curiosísimos que, vamos, son interesantes o son curiosos de leer, vamos, a mí me lo parece. Él da justo el dato poblacional de habitantes que había en 1857, da de que había 51.339 habitantes. También dicen que había mucha mortalidad infantil, y él la achaca a que las matronas no tenían mucha limpieza, mucha higiene. Las nodrizas no tenían mucha higiene, y entonces los niños pues ahí cogían virus, y entonces pues claro, se morían. Lo achaca a eso. Presenta también la descripción del establecimiento, que yo ya lo he dicho anteriormente, que pone que el edificio es rectangular, que a la puerta principal se accede a través de una escalinata con balaustrada de hierro. Hay una sala de descanso, después un patio con una galería, porque los médicos aconsejaban que cuando te dieras un baño no podías salir inmediatamente a la calle, sino que te tenías que tener un tiempo de reposo, de descanso. Y entonces por eso había las casas de baño, incluso las casas de baño y los balnearios tenían salas de descanso. Hay bañera, pila de vistosos azulejos con 2 llaves, los cuartos son espaciosos, mesas, perchas, espejos.
Es decir, hay 14 baños individuales y 2 familiares que tienen 3 pilas. Sí, te podías bañar también en familia, si querías. El exterior del edificio cuenta con jardín, alameda, etcétera. Y los baños generales se refiere a los baños económicos o los baños para pobres, están a espaldas del edificio, uno para cada acceso, y consta de 2 anchas salas que contienen una piscina o alberca. Esta gente no tenía baños individuales, una piscina y alberca y todo el mundo que se meta todos ahí, con escalones para bajar a ella y rodeada de asientos. O sea, lo que sí había, como ya he dicho, separación de sexos. En el Guadalete del 15 de julio de 1863 se anuncian otros baños en la Huerta de Capuchino, en el Valle de San Benito. O sea, ya tenemos otro baño también de alberca. Y también hay diferenciación de horario y diferenciación de sexo. Los hombres a una hora, las mujeres a otra. Estos baños no se anunciarán más, ¿no? Supongo que seguirían existiendo, pero se anunciaron con una vez que se anunciaran porque los anuncios también tenían un coste. Los baños de rosa celeste, que solían inaugurar la temporada de baño de manera ostentosa, el año 1864 sería la última inauguración de la temporada, porque en noviembre de ese año leemos en disposiciones de las autoridades, que se ha declarado en estado de quiebra don Manuel Ponce de León y Villavicencio, y manda que nadie le haga ni pagos ni entrega de efectos. Y incluso, pues bueno, en 1865 se arriendan esos baños, pudiendo los interesados acudir a calle Caballero número 19, escritorio propiedad del Marqués del Castillo. El Marqués del Castillo era el hermano de don Manuel de Villavicencio, o sea, fue su hermano el que se quedó con los baños de rosa celeste. Pero bueno, que fue la última vez, o sea, en el 1864 ya fueron la última vez que esos baños se utilizaron. Porque ya en 1866 se entran en subasta la hacienda de Rosa Celeste, compuesta de los baños minerales, la huerta, 3 casas, arbolado, etcétera. O sea que ya ese año fue el último. Entonces ya tenemos que solamente había el de Caracuel, Gijonza y José Luis Díez. Pero en 1865 surge una nueva casa de baño, en este caso en la ciudad, en la calle Valientes número 10. Esta casa de baño surge en una clara competencia con los conocidos baños de calle Caracuel. Mantiene una rivalidad asombrosa en prensa, en precios y servicios, y se aprecian los anuncios que hacen ambas en la prensa, ¿no? Los precios, por ejemplo, con ropa o sin ropa es de 3 reales, da igual que sea cuando Caracuel los tenía con ropa, por ejemplo, a 5 reales, o sea que ya lo tiene competencia. Los abonos también los ponen más baratos, y esta política tan agresiva de precio le serviría porque al año siguiente el dueño en prensa le agradece a todo el público la buena acogida que tuvo en Jerez. Introduce nuevas novedades. ¿Qué novedad introduce? Un retrete en cada cuarto de baño. Cuando no había retrete, en 1866, no había retrete en ninguna casa que se preciara en aquella época. Y ellos introducen un retrete en cada cuarto de baño. Está colocado y dispuesto tan perfectamente que no dan ni mal olor. O sea, así lo publicita en prensa. Y entonces el dueño continúa diciendo que en su casa de baño se combina lo económico, lo cómodo y lo elegante, ¿no? La casa de baños de calle Caracuel hace una contrarréplica y dice que vale, que ellos mantienen el precio de los abonos, no van a bajar nada, no ponen retrete tampoco, pero los abonos se tenían que usar en días continuados, y estos abonos se van a poder utilizar durante todo el mes. O sea, tú cuando comprabas un abono de 15 años, tenías que utilizarlo de 1 al 15, obligatoriamente. Pues esta vez la calle Caracol dice, no, tú puedes comprar un abono de 15, pero tú lo puedes utilizar el día 1, el día 5, o sea, que hasta que se acabe el día 15, puedes estar 2 meses utilizando el abono. No tiene por qué ser... Entonces, esa es la novedad que te introduce para rivalizar con el de la calle Valiente. La traída de aguas del manantial de Tepún tiene lugar en 1869. Esto da un vuelco y tiene repercusión también en las casas de baño radicadas en la ciudad. Veréis, las casas de baño existían porque no había agua corriente en las ciudades. Eso es de cajón, eso lo tiene todo el mundo. Entonces, claro,
Una vez que traen el agua a la ciudad, en 1869, evidentemente en 1869 todavía no había agua corriente en toda... en 1877 dice que había más de 260 calles ya con alcantarilla, vamos, que tenían agua, con disponibilidad de agua, y ya había agua corriente en muchas casas de la ciudad. Pero eso fue en el 77. Pero la traída de agua... eso lo vamos a dejar para las conclusiones, pero también tuvo su repercusión. Por ejemplo, en Madrid, ¿por qué proliferaban las casas de baño? Porque en Madrid se tardó muchísimo más en tener agua corriente en los domicilios. Jerez la tuvo antes. Entonces, pues por eso proliferaban más las casas de baño. En casa de baños de calle Caracuel, en 1870 y 71, que este fue el motivo, porque en el libro de contribución del 1870 a 1871 contribuyen a la casa de baño don José de Soticorro por calle Caracuel, Manuel Cantillo por calle Princesa y Lorenzo Bernal por calle Valiente. Este señor, José de Soticorro, era el padre de una escritora por la que yo hice una investigación, fue mi anterior conferencia aquí en el Ateneo, la del año pasado, y por eso me llamó la atención las casas de baño. Y claro, cuando yo quise investigar porque este señor, y porque lo del tema de las casas de baño y todo eso, no encontré nada, ni bibliografía, ni nada, aquí en Jerez muy poquito, y ese fue el motivo del porqué de este pequeño, o este breve paréntesis dedicado a las casas de baño. Entonces, este señor, que tenía una calle, tenía en la calle Larga 52, o sea, fijaos, la casa de baño estaba donde está el edificio ahora en la plaza Alfonso Sánchez Ferrajón, no sé si lo conocéis, que da a calle Caracuel, donde está el Conservatorio de Música, ese edificio que está ahí, esos bloques de piso, ahí es donde estaban los baños. Y la calle Larga 52 precisamente tiene la entrada a la plazoleta, a la plaza esa, tiene una entrada por la calle Larga. No sé si es la calle Larga 52, el edificio que está al lado de la Unicaja, de ese edificio tan bonito. Pues este señor tenía ahí un almacén de maderas y entonces pues tiene relación con la casa de baño, porque se hace cargo de esta casa de baño, en la que acomete una obra importantísima, una inversión, y por ejemplo hace 12 cuartos, ya no tiene tenía 10, después ahora tiene 12 cuartos laterales y 2 enfrente de matrimonio, se prolongará con otra de 9 más. Introduce los baños de ducha y de vapor. Baños de ducha, la ducha también se introduce en el siglo XIX, cuando se generaliza. Baños de ducha y de vapor. Ambas galerías llevan en su mitad un elegante cenador que las divide. Y en cuanto a los baños económicos, que también tenía baños económicos, tenía baños de alberca, están en completa separación y se han puesto divisiones para que estos sean completamente aislados, para que disfrute cada cual en su clase, ¿no? Para las personas que quieran variar, habrá departamentos con agua de noria. Las norias eran un sistema habitual para extraer agua de pozo y distribuirla, por ejemplo, en los baños públicos. En calle Caracuel, por lo visto, había un pozo y por eso existían las aguas de noria. Agua de noria y otros de tempul. O sea, ya tenemos aquí agua, en el 1870, ya calle Caracuel tenía agua de tempul. El salón de descanso decorado y amueblado con toda la comodidad que requiere, situado este establecimiento en un oportuno sitio para las necesidades de esta ciudad. Y el redactor dice, así como el de mucho tiempo acreditado de la calle Limones. Los precios no sufren alteraciones, siguiendo los abonos como el año anterior. Bueno, no puedo, y la inversión fue... y tenía entrada también, estos baños no solamente tenían entrada por calle Caracuel, sino que él facilita una entrada por la calle Larga 52 por el almacén de madera. O sea que tú podías acceder a través del almacén de madera a los baños. No puedo saber si esto tuvo la inversión esperada, pero lo cierto es que al año siguiente el que tributa por esos baños de la calle Caracuel es Manuel María González. Ya el señor don José de Soticorro deja los baños. O sea que seguro que la rentabilidad no estuvo la rentabilidad esperada.
En 1871 aquí ya surge todo, ya adelanta sus baños para rivalizar con los demás, adelanta la apertura a los baños de Calle Caracuel el 1 de junio. Y en este caso habla de que introduce las duchas de lanza con 7 anexos y de círculo con chorros de lluvia, ascendentes y laterales. Las duchas de lanza y de chorro se introdujeron a principios del siglo. Y esto también pues promovió la higiene y facilitó lo que era la ducha colectiva, ¿no? También se surten de agua de noria o de agua de tempul. Incluso ya introduce una novedad que dice que es recomendado por los mejores médicos por sus efectos saludables por el agua de pozo, gracias al manantial encontrado en el pozo que se hizo en el edificio. Claro, por eso existía una noria, porque había un pozo en el edificio. Entonces, bueno, en 1875 ya no aparecen los baños de Calle Valiente, ni tampoco aparecen los libros de contribución, por lo cual estos baños ya dejaron de existir. Ya solo existían lo que son los baños de Gijonza, que la autoridad civil pues acordó establecer una sección de la Guardia Civil, y los caminos eran custodiados por la Guardia Rural. Fijaos, en aquellos tiempos, pues claro, eran caminos rurales, y para prevenir el asalto de los bandidos, pues ya dice, y establecieron hasta un garito de la Guardia Civil, se estableció en el mismo baño. Los anuncios informaban de varios aparatos, como por ejemplo ducha de chorro y lluvia movible, ducha laringia, duchas oculares, faciales, duchas vaginales y aparatos de pulverización. O sea, ya contaban con métodos súper novedosos en aquellos años, ¿no? En los años siguientes, los baños de Gijonza toman el protagonismo en los anuncios de la prensa y no escatiman en elogios en la descripción de las bondades del establecimiento, de su paisaje y todas las actividades de distracción que hay, en las que se puede desde una pieza musical clásico al piano, flamenco. Y los domingos y festivos, pues los bañistas tienen ocasión de oír misa, porque los baños tenían también una capilla, oficiada por el administrador de los baños, que era el padre Infante, en la capilla que el establecimiento. Y por las noches se reza el Santo Rosario, o sea, no se descuida aquí ni el cuerpo ni el alma en los baños de Gijonza. Y bueno, el establecimiento está perfectamente comunicado porque existe un cosario. El cosario, sabéis que es el hombre que conduce personas de un pueblo a otro, un cochero, que conduce desde Jerez al Castillo y viceversa diariamente. También tenía hospedaje, o sea, y tenía fonda. Y para que no falte el avituallamiento, a primera hora de la mañana acuden personas de la Villa de Paterna a vender todo lo que es producto alimenticio fresco, porque en algunos baños, en algunas fondas, pues tenían una pequeña cocina donde los bañistas se podían hacer su propia comida. Sí, había un restaurante, pero si querían se podían hacer su propia comida. Y dice, en algunas crónicas se detallan con minuciosidad las distintas enfermedades que encuentran su curación: la epilepsia, la úlcera, la esterilidad, las varices, o sea, se cura allí de todo. Los baños de Calle Caracuel ya no aparecen en la prensa local desde 1876 y tampoco en los libros de contribución. Ya en el ejercicio en los ejercicios de 1881, por ejemplo, y 1882, solo tributa el Marqués del Castillo por los baños de Gijonza, o sea que ya no estaban ni Caracuel ni la calle Princesa, porque fallece el Manuel Cantillo, el propietario de los baños de la calle Princesa, fallece, y entonces se ponen a la venta sus bienes, y el que se hizo con los bienes de este señor, que era una caldera para baño, un depósito y la casa, Alambique, en el número 18, pues ya no puso casa de baño ni nada, aquello se clausuró. Entonces la última vez que tuvieron uso los de calle Princesa fue en 1879. Entonces parece ser que los únicos baños, todo esto coincide con el agua corriente. En 1877 es cuando se realiza el agua corriente en muchísimas casas de la ciudad. Hombre, supongo que serían las casas burguesas,
porque las casas de vecinos, eso ya era otra historia. Entonces, claro, se generaliza el agua corriente, entonces ya no necesitaban ir a las casas de baños públicos, sino que ya la higiene la podían hacer en su casa. También porque también se generaliza el uso de los baños de mar. Porque yo, por ejemplo, la Carolina de Soticorro, que es la persona la que hice referencia antes, ella desde muy tempranamente, pues todo el verano se iba a los baños de mar. Los baños de mar solamente se lo podían permitir las familias con cierto poder económico, no todo el mundo se lo podía permitir. Entonces, pues los únicos baños que se publicitan son los de Gijonza y parece ser que son los únicos que existen. Los baños de calle Caracol vuelven a resurgir en 1889, donde se anuncian importantes mejoras en el local, pero en 1899 ya se pone en arriendo la casa de baño. El mismo anuncio se mantiene hasta 1902, los baños no se arriendan y por lo que yo sé, en 1930 o 35 todavía estaban cerrados. Tenían unos guardeses que guardaban el edificio, pero los baños no funcionaban, o sea que desde hacía ya bastantes años. Entonces, los baños de Gijonza tienen problemas con los pobres porque el ayuntamiento les da papeleta a los pobres para que vayan al baño de Gijonza y les pagan el billete ida y de vuelta. ¿Qué pasa? Que le dicen que la vuelta no la tienen, que no pueden pagar la vuelta y se quedan allí. Y entonces, cada vez vienen más pobres, que ellos están saturados de pobres y dice que no pueden, eso es una carta que viene en el protocolo municipal. Y entonces lo que ellos dicen es que nos pidan más papeletas a los pobres, a la gente pobre. Los baños de Gijonza tienen muchísimos problemas después y la última referencia que he encontrado yo en empresas del año 1921, aunque algunas fuentes no contrastadas dicen que el hijo, que era el que se hizo cargo después de los baños, murió en la guerra civil y que ya después de la muerte del hijo ya se cerraron los baños de Gijonza. O sea que yo he puesto en 1921 entre paréntesis porque es la última referencia que tengo. En 1895 se anuncia la apertura de un gabinete asmiátrico, la palabra no viene ni en la RAE, siquiera. Pero bueno, tiene que ver con la cura asmiátrica, por lo visto tiene que ver con las curas respiratorias. En la calle Castellanos, número 3, la Cuesta de Castellanos, por el prestigioso farmacéutico don Adolfo Luque, ¿no? ¿Y por qué lo pongo en esta sección de baño? Porque él mismo publicita su establecimiento como baño y él mismo dice que es el único que queda en la ciudad. Los baños son templados, de agua potable y dispone de abono a precio reducido. Y eso dura hasta 1920. En 1920 ya... bueno, aquí está la traída de Ángel Mayo. Ángel Mayo fue el ingeniero de... Yo me he olvidado de... Aquí está, gabinete asmiátrico. Hasta 1919 se anuncian como baños y duchas en la prensa. O sea que también desaparecen en 1919. Y en el año 1898 se anuncia la inauguración, se da noticia de la inauguración de un nuevo balneario en la bajada de San Telmo, propiedad de Manuel Críspuro González y de Soto, marqués de Bonanza, ¿no? Finalmente abrió el 26 de agosto de 1899, aunque especifica que la inauguración solemne del mismo no se producirá hasta el mes de abril de 1900. Lo que pasa, la inauguración solemne yo no la he encontrado en prensa, no sé si se produjo o no se produjo. Lo cierto es que abrió el 26 de agosto de 1899. El día previo a esta apertura, invitó a la prensa, a todos los médicos de la localidad y a algunas personas conocidas a visitar las instalaciones, ¿no? Y entonces las describen, constan de departamentos, de baños para señoras y caballeros, instalaciones de ducha, baños generales para pobres, sala de máquinas, etcétera. Y destaca la hermosa vista de la ciudad que se contempla desde la terraza y los alrededores por las huertas y accidentes del terreno. Tendría que ser un espectáculo maravilloso ponerse en la terraza ahí a las vistas. Imaginaos, borrar de vuestra mente todo lo que es ahora mismo
San Telmo y todo eso, se fijaba que la ciudad era muy reducida. Esto estaba en las afueras. O sea, todo era huerta y campo. Después pasaron al restaurante, donde degustaron deliciosas viandas y vinos generosos, vinos riquísimos de la marca de los señores González, porque Manuel Críspulo González era hijo del fundador de González Vío, de las bodegas González Vía. Y bueno, y después anuncia que el médico director del baño tiene su residencia en el Hotel Los Cisnes, donde recibirá consultas diarias, porque él era el que tenía que extender la papeleta para que la gente pudiera asistir a los balnearios, de 11 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la noche, y para los pobres de solemnidad, de 4 a 5 de la tarde. En 1900 fue nombrado un médico director muy prestigioso, don Joaquín Alessandre, que estuvo hasta 1908. Y estas fotos que yo he conseguido aquí son de una memoria, las he conseguido de... Ay, nada, veamos por atrás. Ya se me ha ido. Bueno, he conseguido las fotos del interior del balneario. Las he conseguido a través del repositorio digital de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que este señor depositó su memoria allí, y están todas las fotos del balneario de San Telmo. O sea, si las queréis consultar, se pueden consultar fácilmente por internet. Y nada, cerró sus puertas en 1911, este balneario, y llegó incluso a vender agua embotellada y editar su propia revista en el balneario de San Telmo. Por lo menos en 1901 había una revista. Y en 1939 hubo un intento de reapertura, pero fracasó. Entonces, pues claro, todo esto, hasta aquí, casi ninguna de las casas de baño, por lo menos las casas de baño propiamente dichas, llegaron al final del siglo XIX, como consecuencia, después, lo que he dicho antes, de la traída de agua, de tener agua corriente las personas en su casa, de que se popularizó los baños de mar, y bueno, y que la gente humilde pues iba a lo que eran las albercas y baños económicos a refrescarse, o sea, y a los ríos. No iban a las casas de baño, que era un coste, le suponía un coste económico. Fijaos, en aquellos tiempos lo que podría suponer darse un baño, sería un lujo. Y nada más, pues la mayoría de los autores coinciden en que muchos de los balnearios fracasaron, fue también por la generalización de los baños de mar. Ya los baños de mar es otro asunto que ya, la verdad es que también me interesa, porque es también muy significativo. Y nada, es que hasta aquí he terminado. Espero no haberos aburrido. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Cuando he tocado la última parte del balneario de San Telmo, Sí. La verdad que en ese periodo incluso vinieron gente importante a utilizarlo. Hay un envío de postales de Joaquín Turina a su novia, a su prometida de Madrid, comentándole que estuvo 2 años o 3 años viniendo a Jerez para utilizar los baños de San Telmo, Joaquín Turina, y unas cartas que en la Fundación Juan Mar están esas postales y los comentarios que hace este hombre. Por eso en González Vía hay una bota firmada por Joaquín Turina con un pentagrama que él hace, porque visitaba la bodega también, y como era de Críspulo, era del Marqués de Bonanza, pues tenía contacto. Pero es curioso la presencia, sobre todo, de personajes de este tipo y de otros de cierto nivel, que eran unos baños de cierto prestigio en la sociedad de aquella época. Igual que Gigonza también, había personajes importantes que fueron también, o la Rosa Celeste incluso. Lo que pasa es que los del balneario de San Telmo, la verdad es que como ya entraba en el siglo XX, yo no me ocupé mucho, yo me ocupé nada más que del siglo XIX, pero llama la atención, y algunas personas creen que empezó a decaer cuando Joaquín Alessandre, que era un médico muy prestigioso, se fue.
porque a partir de 1908 fue cuando empezó a decaer el balneario de San Telmo, y además que tuvieron que nombrar a varios médicos y directores. Primero nombraron uno, tuvieron problemas, después nombraron otro. El médico director lo nombraba el Estado, pero que tuvieron muchos problemas ahí con el médico director, y en 1911 finalmente cerró sus puertas. Y bueno, y aparte de que este señor, Críspulo González, quedó hipotecado de por vida, por lo visto, a raíz del balneario. A todo le fue mal, no sé por qué, le fue a todo fatal. Yo supongo que el coste de estos baños no tuvieron la rentabilidad que ellos esperaban. Imagino, no sé. Fuimos en los baños de Gijonza, el Ateneo, y bueno, le visitamos, ¿te acuerdas? Visitamos donde la zona de los baños, que estaba, bueno, por unos 500 metros del castillo, por ahí 400, 500 metros, y lo que decían era que también se dejó de utilizar porque había una falla geológica en esa zona, y que por lo visto el agua, ¿no?, el nacimiento, por lo visto se fue, bueno, pues desapareció. Y bueno, aparte de los problemas que también ya ha dicho Lali, así que nada. Bueno, yo tenía una duda perdón, sobre el tema de la forma de abastecerse de agua de los diferentes balnearios, porque no sé, bueno, yo no conozco mucho, si había algún tipo de pozo que se utilizaban para poderse autoabastecer, o un manantial cercano. Sí. ¿Qué influencia tenía con la pluviometría de la época en que eso, se mantuviese más? Porque una buena época de sequía igual acaba con el negocio, ¿no? Claro, los balnearios se abastecían de manantiales. Por ejemplo, el de la Rosa Celeste, pues se encontró un manantial. Por lo visto, el propietario anterior dice que cavando para hacer una huerta allí, pues dio con un pozo y le salió un agua que olía a huevos podridos. Entonces, el Ponce de León le compró el terreno, se dio cuenta de que aquello era... Aquí hay dinero, porque claro, todas las aguas sulfurosas que huelen a huevo podrido, esto da dinero. Y entonces le compró el terreno a este señor y puso el balneario con ese manantial. El de Gijonza igual, un manantial también que había, y también de agua sulfurosa, y también. Y las casas de baño de Calle Caracuel es que tenía un pozo, porque si tenía una noria es que había un pozo. Si tenía baños de noria es que había un pozo, porque era lo que se utilizaba para sacar el agua de allí. Después, claro, ya vino el agua de Tempul, ya tenía agua de Tempul, pero el agua de Tempul fue una mejora, pero también fue un revulsivo, porque claro, las personas que necesitaban la casa de baño para mantenerse eran las que tenían poder económico para ir a esos baños. Entonces, si ya tenían agua corriente en sus casas, ya no iban. Después también ya se popularizó, no es que se popularizó, sino que se pusieron de moda los baños de mar, que esa es la mayoría de las fuentes indican que ese fue de muchos balnearios y de muchas casas de baño, esa fue la muerte también, que la gente poderosa, la gente privilegiada iba a los baños de mar, ¿ya? Entonces, claro, confluyen varios factores, los dueños se arruinan, empiezan a poner mejoras, empiezan a gastar dinero y no tienen la rentabilidad esperada, y que es que casi todos terminan hipotecados en la ruina. Aunque vayan, como dice José Luis, personajes importantes, pero ¿quién iba? Él, Joaquín Turina, pero a lo mejor no arrastraba al resto. Y claro, al final terminó... No sé.